Muy buenas noches, mi nombre es Kevin López, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. El día de hoy estaré presentando lo que es la organización de las entidades bancarias en Guatemala. Como hemos hablado previamente, las entidades bancarias en Guatemala realizan el proceso de la intermediación financiera como objeto principal. Siendo así, pues es necesario conocer cómo es que estas instituciones o entidades, mejor dicho, se organizan internamente, no en su organización como parte de la intermediación financiera que se da en el país, sino su organización interna bajo su carácter de privado. Siendo así, pues lo primero que vamos a observar dentro de esta presentación son los procesos para la constitución de bancos privados nacionales o sociedades financieras privadas. El proceso para la realización de estas inscripciones de estos bancos del sistema, pues inicia a través de una presentación de una solicitud que se realiza ante la Superintendencia de Bancos, que debe incluir ciertos documentos y debe de cumplir ciertos requisitos para que esta información sea aceptada como tal. Los requisitos para que esta solicitud proceda están establecidos en la resolución de la Junta Monetaria 78-2003, la cual establece que para hacer la solicitud tiene, tiene que cumplir los requisitos que están en el artículo 2, que indica que son los datos de identificación personal de los organizadores o socios fundadores, el lugar para recibir notificaciones, la denominación social y nombre comercial de la entidad de información, la exposición de motivos y fundamentos de derecho en que se basa la solicitud, la petición en términos precisos, el lugar y fecha de la solicitud, las firmas del solicitante, la legalización por notario y el listado de documentos adjuntos. Este listado de documentos adjuntos se encuentra en el artículo 3 de este mismo cuerpo legal, en el que se encuentra una variedad de documentos. El primero es un estudio de factibilidad económica financiera, que debe contener diversa información que está regulada no solo en este reglamento, sino también en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Este estudio debe ser suscrito por un economista, por un contador público, por un auditor, todos colegiados activos. Luego está el proyecto de la escritura pública de constitución. Se tiene que dar también de los socios, fundadores, organizadores y administradores. En el caso de las personas individuales, el currículum vitae de estas personas, debidamente documentado con el formulario que otorga la Superintendencia de Bancos y con los datos y información necesaria que se encuentra también en esta misma resolución. La declaración jurada de los estados patrimoniales de los ingresos y egresos debidamente documentados, la fotocopia legalizada de la cédula de vecindad o pasaporte en caso de extranjeros, ahora sabemos que se aplica el documento personal de identificación, la fotocopia del número de identificación tributaria, las constancias de antecedentes penales y de antecedentes policíacos extendidas por medio de las autoridades guatemaltecas, con no más de 6 meses de antigüedad, referencias personales, bancarias y comerciales a la fecha. Si fuera extranjero, una solicitud extendida por la Dirección General de Migración en la que acredite su condición migratoria en el país. Y en dado caso fueran personas jurídicas, lo que se necesita es fotocopia legalizada por notario del testimonio de la escritura pública donde se constituyó la sociedad y las modificaciones, y claro está, si las tiene. La fotocopia legalizada por notario de la patente de comercio de empresa y de sociedad, extendida por el registro mercantil. Referencias bancarias y comerciales recientes, dos referencias de estas. Fotocopia legalizada del acta notarial en la que se está la autorización por el órgano competente para participar como organizadora y accionista de la nueva institución bancaria. Fotocopia legalizada del nombramiento del representante legal de esta sociedad que se quiere unir. Copia del informe de los estados financieros auditados por contador público y auditor externo, que incluya los estados financieros e información complementaria necesaria. Nómina de los miembros del órgano de administración o de dirección, así como el currículum vitae de cada uno de ellos. Nómina y porcentaje de participación de las personas propietarias de las acciones que posean también más del 5% del capital. Y las personas individuales
deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral primero, inciso C, del presente artículo. Este numeral primero, en su inciso C, establece lo siguiente. La fotocopia del documento de identificación. Siendo así, aparte de esta información, también se debe completar con acta donde está el consentimiento expreso de la persona individual o jurídica de que se trate, ya sea nacional o extranjera. Bueno, luego de esto, todos estos documentos pues, son los que establece, como se menciona aquí en el artículo 2 y 3 de la resolución de la Junta Monetaria 78-2003. Luego de esto, la Superintendencia de Bancos revisa esta información. Si no cumple con los requisitos, lo hace saber por escrito y se le da un plazo de 30 días a los interesados para que estos puedan responder y aclarar estas situaciones. Si en dado caso ellos no hacen esto, pues automáticamente se ordena su archivo. Tienen 30 días y se puede prorrogar hasta por otros 30 días si se hace la solicitud y se exponen los motivos. Luego de esto, se ordena la publicación por 3 veces en un plazo de 15 días para en un diario, en el diario oficial y en un diario de mayor circulación. La intención de esto es para observar si existen algún tipo de objeciones de cualquier otra persona particular o jurídica que sea tercero al interés. Esta publicación solo se da una vez que la superintendencia haya revisado y que ordene esta publicación. Y esta publicación va a costa de los interesados. Luego de esto, los interesados, una vez hayan realizado estas 3 publicaciones en los diarios correspondientes, deberán dar a la superintendencia un ejemplar físico de cada una de estos diarios en los que se hicieron las publicaciones. Posterior a eso, la Superintendencia de Bancos hace las investigaciones y da un dictamen en un plazo de 6 meses. Este dictamen pues, es lo que indica a la Junta Monetaria si resuelve o no hacer la autorización. La Junta Monetaria resuelve la autorización y si se niega la autorización, pues obviamente se notifica a las partes y se archiva. Contra esta resolución, pues caben los recursos correspondientes que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que se mencionan en los artículos correspondientes al sistema bancario. El interesado y la superintendencia de bancos reciben esta notificación de la autorización y luego de esto deben de cumplir con todos los requisitos y registros que establezca la ley. Es decir, la Junta Monetaria autoriza, se lo reenvía nuevamente a la superintendencia de bancos y se lo reenvía al interesado. El interesado lo que debe hacer es seguir cumpliendo con los requisitos legales, ya que estos requisitos que está cumpliendo aquí es únicamente para el derecho bancario. Debe cumplir con todos aquellos demás requisitos que sean correspondientes a las instituciones o entidades jurídicas que están establecidas en el país y otras anexas al mismo. Entre estos están los requisitos que pide el registro mercantil y lo que establece el artículo 14 de la resolución de la misma Junta Monetaria en el 78-2003, el cual pues lo que nos indica es lo siguiente. El artículo 14 indica que se deben de cumplir ciertos requisitos específicos para el inicio de operaciones. Dentro de estos requisitos están que los miembros del Consejo de Administración, gerentes o quien haga a sus veces parte de las autoridades, observen lo dispuesto en los artículos 13, 20 y 24 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que se encuentre depositado en el Banco de Guatemala a la orden de nueva entidad el capital pagado, que el local, cajas de seguridad y demás aspectos físicos se presenten en condiciones indispensables para el resguardo del interés público, de los intereses del público, que el procedimiento de control interno, manuales de puestos, políticas administrativas de evaluación y control de riesgos sean adecuados y aplicables en el momento de iniciar operaciones,
que se encuentren aprobados por parte de la Superintendencia de Bancos el sistema contable a utilizar, que únicamente se haya contabilizado como gastos de organización hasta el 5% del capital pagado inicial, que se encuentren formalizados los contratos de servicios de arrendamiento, pólizas de seguro y fianzas necesarias, que se haya presentado el balance general inicial con sus integraciones, que se haya informado a la superintendencia los horarios de operaciones y servicios al público, que se encuentren autorizados, habilitados y registrados los libros de actas correspondientes, que se encuentren autorizados y habilitados los libros de contabilidad, que se encuentren con el registro de la Cámara de Compensación Bancaria del Banco de Guatemala, que se cuente con el Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se presente constancia de inscripción en el registro de patronos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que se haya cumplido con los demás requisitos legales y reglamentarios correspondientes. Claramente, pues lo que estamos observando es que aparte de las regulaciones que establece la Superintendencia de Bancos y que busca la Junta Monetaria, todas estas instituciones deben cumplir con todas las otras normas correspondientes a lo que se determina para una sociedad anónima, además de otras específicas que debe cumplir por protección. Una vez hecho esto, se le debe dar aviso a la Superintendencia de Bancos. Esta verifica el cumplimiento de todos los requisitos y la Superintendencia autoriza el inicio de operaciones a través de una resolución y ordena el registro correspondiente en el registro que corresponde a la Superintendencia de Bancos. Se recibe la notificación y se inician las funciones. Para el proceso de autorización hay ciertas situaciones específicas. La primera es que la autorización la realiza solo la Junta Monetaria, pero para hacerlo tiene que tener un dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos. Este dictamen no es vinculante, ya que este dictamen únicamente es necesario, pero no establece la normativa que deba indicar la aprobación para que la Junta Monetaria lo haga. Claramente está que usualmente así funciona para protección de los intereses bancarios. Luego, con testimonio de la escritura constitutiva y el certificado de la resolución de la Junta Monetaria es con lo que se debe registrar ante el registro mercantil, quien lo inscribirá definitivamente. Luego, la autorización de la superintendencia se deberá iniciar funciones dentro del plazo de 6 meses, luego de notificados de la autorización para la constitución de la Junta Monetaria. Se puede prorrogar por 6 meses más, obviamente mencionando las condiciones por las cuales es necesario esta prórroga. Y antes de un mes de iniciar estas funciones, se le debe dar aviso a la Superintendencia de Bancos para que realice la verificación que antes hemos mencionado. Por último, se hace mención de uno de los requisitos es que todas las publicaciones que se hicieron en el diario oficial y en otros mayores de circulación son, son específicamente la solicitud de autorización y van a costas de las personas interesadas. Sobre el tema de de la constitución, toda entidad bancaria debe constituirse como sociedad anónima y sus acciones deben ser nominativas. ¿Esto por qué? Porque debe establecerse quién es la persona que está registrada y que tiene acciones dentro del banco. El capital mínimo inicial y cualquier aumento de capital debe ser únicamente en efectivo. Las modificaciones a la escritura constitutiva debe ser con la autorización de la Junta Monetaria previo a un dictamen de la Superintendencia de Bancos. Siempre este dictamen no necesariamente vinculante. Sobre el tema de registro, para la inscripción en el registro mercantil debe llevarse la escritura constitutiva y la certificación de la resolución de la Junta Monetaria, lo previamente mencionado. La falta de inicio de operaciones en el plazo establecido caduca la autorización. Esto quiere decir que si en el plazo de 6 meses que está establecido en la norma no se realiza el inicio de operaciones, al cabo de este tiempo, la autorización estará caducada. Luego, si el banco que fue inscrito con información falsa, es decir, no hubo una comprensión o no hubo un entendimiento de parte de las autoridades para verificar que la entidad presentó información falsa, la Junta Monetaria, con previo informe de la Superintendencia de Bancos y sin responsabilidad de su parte, podrá revocar la autorización y solicitar al registro que proceda a cancelar las inscripciones. Cuando hablamos de registro, hablamos específicamente del registro mercantil y otros registros correspondientes. Sobre el tema de administración, los bancos deben de tener un consejo de administración, quien será responsable de la dirección general de los negocios. 3 o más administradores son los que deben de formar este consejo. Los cambios de miembros del consejo y gerentes deben comunicarse a la superintendencia de bancos dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento. Por último, únicamente los bancos autorizados podrán usar
en su razón social, en su denominación, nombre comercial o en la descripción de sus negocios, las palabras banco, banquero, operación bancaria. Esto según el artículo 12 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ahora vamos a ver el proceso para el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros en Guatemala. El proceso es el mismo, completamente. Es el mismo que para la realización de los bancos nacionales. Es decir, no tiene una diferencia en todo el proceso. Sigue el mismo proceso ante la superintendencia, sigue el mismo proceso ante la Junta Monetaria. La única diferencia que tiene son los requisitos que se piden. Los requisitos que se piden para hacer sucursales de bancos extranjeros son los que están establecidos en el artículo 4, que son datos de identificación personal del representante legal designado por el banco matriz, lugar para recibir notificaciones en Guatemala, denominación social y nombre comercial sin abreviaturas del banco matriz, dirección del banco matriz, lugar de donde funcionará la sucursal y donde se encuentra el representante legal, exposición de motivos y fundamentos de derecho que se basa en la solicitud, petición de términos precisos, lugar y fecha de solicitud, firma de representante con la legalización correspondiente de notario y el listado de documentos adjuntos. ¿Cuáles son estos documentos? Es el estudio de factibilidad económico y financiero, que debe contener la información ya mencionada, la fotocopia legalizada por notario del documento por medio del cual se constituyó el banco matriz, la copia del informe de los estados financieros del banco matriz, auditados por contador público y auditor externo, la fotocopia legalizada de la autorización para la gestión del establecimiento de la sucursal, la certificación extendida por la oficina o institución de supervisión bancaria del país de origen donde conste la autorización al banco matriz y la declaración expresa del solicitante que la sucursal en todos los negocios estará sujeta a la ley de guatemaltecas en la jurisdicción de los tribunales de la República de Guatemala, la fotocopia por notario de la resolución adaptada por el órgano competente del banco matriz en el cual se faculta a su representante para llevar a cabo este tipo de negocios, la fotocopia legalizada del mandato debidamente inscrito en el registro respectivo donde consta la autorización para el representante el legal ejercer funciones y facultades en el territorio guatemalteco. Declaración expresa que su representación ante las autoridades judiciales, administrativas y bancarias se mantendrá en todos los efectos del mandato conferido al representante legal. Y aparte de esto, todos los documentos que consten que el banco matriz, por decisión tomada, debe indicar que se obliga a ingresar, radicar y mantener el país, monto de capital pagado, responder ilimitadamente con todos sus bienes por las operaciones que efectúe en el país, no disponer de los bienes que llegare a poseer en el territorio nacional ni grabarlos de ninguna forma por operaciones que no provengan directamente de sucursales guatemaltecas, no operar respecto a los bienes que se refiere al numeral anterior, si no es por medio de la sucursal establecida en el país, subsanar dentro del plazo de la ley las deficiencias de patrimonio o encaje de la sucursal, sujetarse a los tribunales y leyes de la República de Guatemala. La declaración del banco matriz también debe contener las entidades que forman parte del grupo financiero, la estructura de propiedad del banco matriz y la nómina de accionistas individuales. Debe adjuntarse también el documento que compruebe la calificación reciente del banco matriz emitida por la calificadora de riesgo internacional reconocida, la autorización expresa del órgano competente del banco matriz para que la superintendencia pueda intercambiar información y la autorización del órgano competente del banco matriz para que la superintendencia verifique quien corresponda dentro y fuera de la República de Guatemala. Con esto, pues todo lo demás mencionado previamente corresponde al mismo proceso, los mismos tiempos y las mismas entidades. Los bancos extranjeros podrán establecer sucursales en la República de Guatemala y registrar oficinas de representación para la promoción de negocios y el otorgamiento de financiamientos en el territorio nacional. La primera es el procedimiento que hemos visto previamente y la segunda es un procedimiento más corto que estaremos viendo posteriormente. Sobre la autorización, hay ciertas situaciones específicas. La realiza de igual forma la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Debe existir en el país del banco matriz una supervisión que, esté de acuerdo a los estándares internacionales y que pueda intercambiar información con la superintendencia. Y el mismo proceso de la publicación de
en la publicación que debe hacer de la solicitud en el diario oficial y en el diario de mayor circulación. Para la subconstitución, el monto mínimo de capital pagado inicial es fijado por la Superintendencia de Bancos a través del mecanismo que establezca la Junta Monetaria, procedimiento que indicaremos posteriormente. El acuerdo de la Casa Matriz para el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros en el país, si desea modificarse, debe tener la autorización de la Junta Monetaria con el dictamen de la Superintendencia. Es decir, que al igual que en los internos, si existe modificación en los acuerdos de la Casa Matriz para el funcionamiento de la sucursal, debe tenerse la aprobación de la Junta Monetaria. El capital pagado debe ingresar, radicar y mantenerse efectivamente en el país, y los bancos extranjeros responderán ilimitadamente con todos sus bienes por las operaciones que se efectúen en el país. Sobre el tema del registro, se deberá registrar en el registro que indique la Superintendencia de Bancos el representante legal de la entidad extranjera, al igual que en el registro mercantil, y se manejan los mismos registros que para las entidades nacionales. Es el mismo procedimiento correspondiente de acuerdo al tipo de sociedad que corresponde. En el tema de administración, deberá nombrarse un representante legal para operar la oficina de representación, y el representante legal será quien debe trasladar la información periódica u ocasional a la Superintendencia de Bancos relacionada a los negocios que ésta realice. Ahora vamos a ver el proceso para el establecimiento de oficinas de representación de bancos extranjeros. La segunda acción que pueden hacer las entidades, los bancos extranjeros al momento de querer establecerse en Guatemala. Tiene 3 pasos. Se presenta la solicitud ante la superintendencia con los requisitos que establecen en el reglamento. La superintendencia revisa la información y realiza la investigación correspondiente y emite una resolución en un plazo de 30 días. Este es el único proceso en el que se debe manejar si es necesario establecer el establecimiento de oficinas de representación de bancos extranjeros. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para poder constituirse en el país? Existe la resolución de la Junta Monetaria 279/2002 que establece requisitos específicos, que son los datos generales del representante legal designado por el banco extranjero, el lugar para recibir notificaciones en Guatemala, la razón social y nombre comercial del banco extranjero que gestiona el registro de la oficina, el país de origen en el que se tenga el domicilio del banco extranjero que solicita el registro de la oficina, la dirección del banco extranjero, la exposición de motivos, la petición en términos precisos, el lugar y fecha de solicitud, la firma del solicitante, es decir, el representante legal designado y legalizado por notario de igual forma, y detalles de los documentos adjuntos. ¿Cuáles son los documentos que deben de adjuntar? Es la constancia por la autoridad competente del exterior de que el banco está constituido, supervisado y que realiza las actividades que se refiere al artículo 2 del presente reglamento, que son realizar actividades de captación de depósitos del público del país, de licenciamiento y de la colocación por medio del otorgamiento de financiamientos. También la copia del informe de los estados financieros, la dirección del lugar donde funcionará, la declaración escrita del banco extranjero relativa a si ha sido o no sometido a procedimientos administrativos por inobservancia de las normativas de lavado de dinero u otros activos, la declaración del banco extranjero de que no ha sido procesado judicialmente por actividades relacionadas al lavado de dinero, y compromiso del banco extranjero a remitir a la superintendencia por medio de su representante legal la información periódica u ocasional que se le requiera relativa a los negocios. Entonces, esto se encuentra en el artículo 3 y el artículo 4 de la resolución de la Junta Monetaria 279/2002. Además, se debe inscribir al representante legal y deberá acompañar los documentos que se mencionan en el artículo 5, que son, dice, el artículo 5, documentación relativa al representante legal, dice que el representante legal domiciliado del banco extranjero domiciliado en el exterior, para operar en las oficinas deberá inscribirse en el registro de la Superintendencia de Bancos, para lo cual deberá acompañar, si es persona individual, la fotocopia legalizada de su documento de identificación de su documento personal de identificación cuando sea guatemalteco, y si es extranjero, del pasaporte.
y la fotocopia legalizada del mandato del representante legal debidamente inscrito en los registros respectivos. Para personas jurídicas, la fotocopia legalizada del testimonio de escritura social y sus modificaciones, la fotocopia legalizada de patente de comercio y de sociedad, la fotocopia legalizada del pasaporte del representante legal de la persona que representa el banco en el extranjero, y la fotocopia legalizada del acta de nombramiento del representante legal de la sociedad que se registre como representante legal de la oficina de representación. Siendo así, el plazo para resolver es de 30 días desde que se recibe la información. Otras disposiciones es que no puede ser representante de las instituciones supervisadas por la CIP, sus representantes legales, sus miembros del consejo, gerentes, funcionarios o empleados. O sea, no puede participar como representante de estas instituciones ninguna persona que esté relacionada al sistema bancario nacional. Y el mismo representante legal de la sucursal puede ser de la oficina de representación. Si se establece una sucursal y se quiere establecer también una oficina de representación, puede ser el mismo representante legal. ¿Cómo se cancelan estos registros? Puede ser a petición del representante legal por intervención, disolución, liquidación o quiebra del banco extranjero o cancelación de su licencia por parte de las autoridades competentes del país donde se encuentre constituido o por incumplimiento de las disposiciones legales del país, y en este caso de Guatemala. De ahí tenemos el proceso para la fusión y adquisición de las entidades bancarias. Este proceso se encuentra establecido en la resolución de la Junta Monetaria 90-2003. Se presenta de igual forma la solicitud ante la Superintendencia de Bancos con los requisitos correspondientes y documentos necesarios que están establecidos en el artículo 3 y 4 de esta resolución de la Junta. En un plazo de 30 días, si toda la información está correctamente, se emite un dictamen de parte de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria con este dictamen tiene un plazo de 15 días para resolver y lo remite nuevamente a la Superintendencia de Bancos y notifica a el interesado. Luego de esto, se debe cumplir con los requisitos de registros correspondientes. En este caso, es el específico al 259 del Código de Comercio. Además de este procedimiento, se debe cumplir con la publicación de 3 veces en el término de 15 días en un diario oficial y en otro de mayor circulación, el acta notarial, los acuerdos de función y el balance de las sociedades. Esto para ver si existe alguna oposición. Si existe una oposición, esto dará pauta para que las personas puedan comparecer y resolver lo procedente. Luego de esto, si no hay oposición, si todo procede, se otorga la escritura pública 2 meses después de la última publicación, según el artículo 260 del Código de Comercio, y una vez inscrita esta nueva entidad, en un plazo de 10 días, deberá cumplir con todos los requisitos y documentos que se establecen en el artículo 9 de la Junta Monetaria, de la resolución de la Junta Monetaria 90-2003, y por último, la Superintendencia de Bancos, pues ya únicamente realiza la supervisión correspondiente de esta información y procede a hacer los registros. ¿Cuáles son estos documentos que debe de enviar? La copia legalizada del testimonio de la escritura, la constancia emitida por el registro mercantil de la inscripción definitiva, la certificación del registro en donde se conste la cancelación del registro de las entidades bancarias disueltas y copia de los registros contables del cierre, incorporación o apertura derivados de la fusión. Bueno, luego de esto tenemos ciertas generalidades. Lo primero es que esta fusión debe ser autorizada por la Junta Monetaria con dictamen previo de la Superintendencia. Todo este proceso de la venta, cesión o cualquier forma de enajenación no están exentos del IVA. De igual forma, todos aquellos documentos que se utilicen para hacer este tipo de transacciones, de ventas, sesiones o cualquier otra forma relacionada a este tema de las fusiones, también está exento de los timbres que corresponden al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. De igual forma, el segundo párrafo del artículo 1444 del Código Civil no le es aplicable. ¿En qué se refiere esto? Al tema de las sesiones. Por último, vamos a hablar del capital social y del capital mínimo. Del capital mínimo inicial, que se regula por la Ley de Bancos y Grupos Financieros
y que se especifica a través de las resoluciones que ha dado la Junta Monetaria y las resoluciones de la Superintendencia de Bancos. Del artículo 15 al 19 se establecen cuáles son las generalidades para el tema del capital inicial y el capital social. El capital social estará dividido y representado por acciones. Estas acciones deben ser nominativas. Esto quiere decir, como lo indicamos previamente, que debe establecerse el nombre de quien compra estas acciones. El monto mínimo de capital pagado inicial de los bancos y sucursales de bancos extranjeros que se constituyan o establezcan en el territorio nacional será fijado por la Superintendencia de Bancos a través del mecanismo de la Junta Monetaria. Cada año se revisará este monto mínimo de capital pagado inicial y se publicará en el diario oficial. El capital de cualquier tipo debe ser cubierto completamente en efectivo. Los bancos y sucursales de bancos extranjeros podrán aumentar el capital autorizado, pero para esto deberán solicitar la autorización de la Superintendencia de Bancos. El capital pagado de las sucursales de bancos extranjeros deberá ingresar, radicar y mantenerse en el país y no podrá ser retirado sin autorización previa de la Junta Monetaria. Los bancos extranjeros que obtengan autorización para establecer sucursales responden ilimitadamente con todos sus bienes. Las personas que adquieran directa o indirectamente una participación igual al 5% del capital pagado de un banco deberán contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos. Si ésta no lo da, no podrá inscribirse ni reconocerse su participación en acciones correspondientes. Los bancos deberán presentar en el mes de enero de cada año a la Superintendencia de Bancos la información sobre sus accionistas, el monto y porcentaje de participación de cada uno de ellos. Esto correspondiente a cada 31 de diciembre del año anterior. Por último, debe establecerse también que los nombres de los integrantes de las juntas directivas, consejos de administración y gerencias de los bancos deberán ser publicados en un medio que sea para todo el público en general. Las entidades bancarias también deberán de llevar un registro de las acciones nominativas que permita identificar a los socios de estas entidades. Por último, se establece a través de la resolución de la Junta Monetaria 57-2016 cuál es el procedimiento para obtener el capital inicial pagado. Esto lo establecieron a través del capital contable promedio que se calcula en el 2016. ¿Cómo se calculó? Se hizo una suma del capital contable promedio del primer cuartil, es decir, de los meses de enero a abril, de los bancos más pequeños del sistema, desde los años del 2011 al 2015. Este total se divide por el número de instituciones que estén conformadas hasta esa fecha en ese cuartil. Y ese dato que va a resultar se aproximará al millón inmediato superior. Sobre el dato de cada año se hará una actualización y se utilizará el factor de revisión, que es el 50% de la variación porcentual interanual promedio de los últimos 3 años del índice de precios del consumidor referida a diciembre de cada año. Esta proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística. Todos los resultados se aproximan al millón inmediato superior. Y si los datos son inferiores a los del año anterior, se mantienen los mismos de la última publicación. Para terminar, es necesario establecer cómo se encuentran actualmente los montos de capital pagado mínimo inicial para cada una de las actividades del sistema bancario. Para el año 2022, 157 en millones de quetzales son para los bancos y sucursales de bancos y bancos extranjeros. 50 en millones de quetzales para bancos de ahorro y préstamos de vivienda familiar. 39.765.000 quetzales para microfinanzas de ahorro y créditos. 14.314.000 quetzales para microfinanzas de inversión y créditos. 5.900 en miles de quetzales para operar en seguros de vida o personas. 3.500 en miles de quetzales para operar en seguros de daños. 14.900 en miles de quetzales para operar en seguros en todos los ramos. Y 29.800 en miles de quetzales para operar en reaseguros. Con esto concluimos la presentación y agradecemos desde ya la atención brindada.